Solo tenía de explicar un del para continuar con la redacción de la historia que se nos está proponiendo con respecto a los sucesos de estos personajes, en este caso Macabeo, Demetrio, su papá y sus hijos, los que de alguna manera los educó para que defendieran la fe y defendieran al pueblo de Israel. Bueno, vamos a darle inicio al capítulo número 14, que es en donde nos habíamos quedado, para continuar con la historia. Vamos a ver qué nos sigue diciendo. En el año 172, el rey Demetrio reunió sus ejércitos y se puso en marcha en busca de refuerzos para su guerra con Trifón. El rey Arsaces de Persia y de Media tuvo noticias de que Demetrio había entrado en su territorio y envió a uno de sus generales para que lo capturara. El general derrotó al ejército de Demetrio, capturó a este y se lo llevó a Arsaces, quien lo metió en la cárcel. Mientras Simón gobernó, hubo tranquilidad en Judea, buscó el bien para su pueblo, la gente estuvo contenta todo el tiempo que duró su glorioso reinado. Entre otras glorias suyas, conquistó el puerto de Jope, abriendo una ruta a los países del mar. Extendió las fronteras de su patria y se hizo dueño de todo el territorio. Hizo que muchos cautivos regresaran a su patria. Se adueñó de Geser, de Bet-sur y de la ciudad de Jerusalén, y sacó de allí a todos los objetos impuros. No hubo nadie que le opusiera resistencia. La gente cultivaba en paz sus campos, la tierra producía sus cosechas, los árboles de la llanura daban sus frutos. Los ancianos sentados en las plazas comentaban la prosperidad de que disfrutaban, mientras los jóvenes lucían sus gloriosos uniformes militares. Simón procuró alimentos a las ciudades y las dotó de medios de defensa. Su fama llegó hasta los últimos rincones de la tierra. Restableció la paz en el país, e Israel sintió una inmensa alegría. Cada uno se sentaba a la sombra de su viña y de su higuera. No había nadie que les infundiera miedo. Desaparecieron del país los agresores, y en aquel tiempo fueron derrotados los reyes enemigos. Protegió a los oprimidos de su pueblo y exterminó a los impios y malvados. Cumplió finalmente la ley. Dio esplendor al templo y lo enriqueció con muchos utensilios sagrados. Cuando en Roma y en Esparta se recibió la noticia de la muerte de Jonatán, hubo mucho pesar, pero al saber que su hermano Simón lo había sucedido como sumo sacerdote y que se había adueñado del país de sus ciudades, le escribieron en placas de bronce para renovar la amistad y la alianza que habían hecho con sus hermanos Judas y Jonatán. Este mensaje fue leído delante del pueblo reunido en Jerusalén. Esta es la copia de la carta enviada por los espartanos. Vamos a escucharla. Los jefes de la ciudad de Esparta saludan a los hermanos del sumo sacerdote Simón, los ancianos, los sacerdotes y el resto del pueblo judío. Los embajadores que ustedes enviaron a nuestro pueblo nos han informado de su fama y esplendor. Su venida ha sido para nosotros motivo de gran alegría. Hemos registrado su informe en las actas de la nación en los siguientes términos. Numenio, hijo de Antíoco, y Antipatro, hijo de Jasón, embajadores de los judíos, han venido a renovar la amistad con nosotros. Al pueblo le ha parecido bien recibirlos con honores y guardar una copia del mensaje en el archivo de la nación. Como recuerdo para el pueblo de Esparta, se ha sacado una copia de este documento para el sumo sacerdote Simón. Después de esto, Simón envió a Numenio a Roma con un enorme escudo de oro que pesaba 436 kilos para renovar la alianza con ellos. Cuando los israelitas supieron todo esto, dijeron: ¿cómo podremos mostrar nuestro agradecimiento a Simón y sus hijos? Pues él, sus hermanos y la familia de su padre se han mantenido firmes, han luchado contra los enemigos de Israel y los han alejado y le han dado al pueblo la libertad. Entonces grabaron una inscripción en placa de bronce y la pusieron en un monumento en el monte Sión. Esta es la copia de la inscripción. El día 18 del mes de Elul, del año 172, en el año tercero de ejercer Simón el sumo sacerdocio de Azaramel, en una gran asamblea de sacerdotes, ciudadanos, jefes de la nación y ancianos del país, se nos notificó la siguiente. Mientras que numerosas guerras afligían al país, Simón, hijo de Matatías y descendiente de Joarib, lo mismo que sus hermanos, se expusieron al peligro resistiendo a los enemigos de su pueblo, para asegurar la preservación del templo y de las leyes, y así ha traído gran gloria a su nación.
Jonatán reunió a su pueblo y fue sumo sacerdote hasta que fue a reunirse con sus antepasados difuntos. Los enemigos resolvieron invadir el país y atacar el templo. Entonces Simón se puso al frente y luchó por su patria. Gastó grandes sumas de su propio dinero en proveer de armas y en pagar un salario a los hombres del ejército de su nación. Fortificó las ciudades de Judea y de Bet-Sur, en la frontera de Judea, donde habían estado anteriormente armas de los enemigos, y puso allí una guarnición de judíos. También fortificó Jope, frontera con Azoto, anteriormente ocupada por los enemigos. E instaló allí judíos, proveyendo de estas ciudades todo lo necesario para su restauración. Al ver el pueblo la lealtad de Simón y los deseos que tenía de dar gloria a su nación, lo nombraron su jefe y sumo sacerdote en el reconocimiento de todo lo que había hecho, de su rectitud y la lealtad que había mostrado para con su nación y sus continuos trabajos en favor de la grandeza de su pueblo. En sus manos tuvo éxito la campaña preliminar del país a los paganos y a los que se habían establecido en la ciudad de David, en Jerusalén, donde se había construido una ciudadela, desde donde salían y contemplaban todos los alrededores del templo, haciendo grave injuria a la santidad de este lugar. Instaló soldados judíos en la ciudad y fortificó para proteger el país y a la ciudad, y levantó las murallas de Jerusalén. El rey Demetrio lo confirmó en el cargo de sumo sacerdote, le hizo formar parte del grupo de los amigos del rey y le concedió grandes honores, pues se enteró de que los romanos habían dado a los judíos el título de amigos, aliados y hermanos, y que habían recibido con honores a los embajadores de Simón, que los judíos y los sacerdotes habían decidido confirmar a Simón como jefe y sumo sacerdote para siempre, hasta que apareciera un profeta autorizado, y que fuera su jefe militar y se encargara del templo, nombrado a los encargados de las obras del mismo, de la administración del país, de los armamentos y de las fortalezas, y que fuera obedecido por todos, que todos los documentos oficiales del país se hicieran en su nombre, y que usara vestiduras de púrpura y broche de oro. Nadie del pueblo ni de los sacerdotes tendrá derecho a violar estos decretos, ni a oponerse a las órdenes dadas por Simón, ni a convocar una asamblea sin su consentimiento, ni a llevar vestiduras de púrpura o broche de oro. El que desobedezca estos decretos o deje de cumplirlos será castigado. Por decisión unánime del pueblo se ha decretado que Simón tenga el derecho de actuar de acuerdo con lo aquí determinado. Simón ha aceptado el buen grado de desempeñar el cargo de sumo sacerdote y ser jefe militar y gobernador de los judíos y de los sacerdotes, y estar al frente de todos los asuntos. Se decidió que este documento fuera grabado en placas de bronce y que éstas fueran colocadas en el área del templo en lugar visible. Y en el tesoro se guardarán copias del mismo a disposición de Simón y de sus hijos. Esta es palabra de Dios. Te lo damos, Señor. Bueno, pues hemos escuchado la continuación de la historia, en la que nos estamos dando cuenta los elogios que le hacen a Simón por haber, no solamente él, sino sus hermanos y su padre, haber luchado en contra de los enemigos, en contra de los paganos, en contra de los invasores. Y bueno, pues aquí nos menciona que hay una amistad muy buena con Roma y Esparta, y marcan ahí un documento en el que se habla de los atributos que tiene Simón. Y fíjense cómo aquí Simón tiene el liderazgo como sacerdote, como sumo sacerdote, pero también tiene el liderazgo militar, como jefe de todo el ejército, y también es el gobernador del pueblo. O sea que aquí no había para dónde jalar. Nosotros aquí en la actualidad decimos, bueno, el presidente es el presidente. ¿Y quién es el dirigente espiritual? Pues aquí, nosotros aquí en este país, decimos, pues tenemos un cardenal, ¿no? Cuando son católicos, ¿no? Cuando son de otra religión, pues tienes a sus pastores principales, ¿no? Pero está dividida la ley, está dividido el poder, ¿no? Y los militares, pues nosotros aquí tenemos un jefe, un general del ejército, pero también tenemos un almirante, ¿sí?, de las Fuerzas Armadas Marítimas. Entonces, pues aquí tenemos todo separado, ¿no? Y aquí vemos cómo Simón pues lleva a cabo todas esas empresas, todas esas acciones, esos liderazgos, pero no porque él se haya querido autodenominar el mero mero, ¿no?, de todo esto, sino que afortunadamente el pueblo estaba de acuerdo con él, porque se habían dado cuenta que él y sus hermanos y su padre pues habían dado la vida para liberar a Israel de todas las agresiones
Y bueno, todo esto, pues es una historia, todo esto lo estamos nosotros analizando, pero yo lo que quiero que ustedes entiendan con respecto a estos capítulos que hemos estado leyendo y escuchando, es el mensaje teológico, que no es lo mismo que entender la forma histórica de cómo se están desenvolviendo las cosas, nos los está platicando aquí, ¿verdad? Y estamos entendiéndolo, pero no es mi deseo que ustedes tengan un conocimiento histórico. Si les gusta la historia, pues adelante, o sea, es muy bonita la historia. O sea, no es que a mí no me guste, sino aquí mi intención es que ustedes tengan un aspecto teológico. Yo no sé si ya lo encontraron. Muchos dirán, ¿qué? ¿Dónde habla Dios aquí? No necesariamente vamos a ver a una palabra que diga, es que Dios está diciendo esto como en el Nuevo Testamento o como en algunos libros de los profetas, que vemos que Dios está hablando, ¿no? Y cuando Dios habla, ¿no? Sí, cuando Dios habla, sí se escucha, y no necesita una bocina fuerte, ni un micrófono fuerte, ¿eh? Se escucha porque se escucha, ¿sí? Escuchen, ¿sí? Este es mi Hijo amado, al que tengo mis complacencias. Ay, pues ese era su consentido, Jesucristo, ¿no? Su Hijo único, pues cómo no va a ser su consentido. Pues sí, ¿verdad? Escuchen. Pues sí, porque pues, era el sabio. Y el Sanedrín, que eran puros mensos, ¿sí? Puros judíos atarantados, que no aprendieron bien la ley de nuestro Padre Dios. Sí, porque desafortunadamente, pues dice que ellos la estudiaban, los maestros de la ley, ¿no? Y Jesucristo a los 12 años les estaba dando una explicación en una cátedra, ahí en el templo. ¿Se acuerdan de eso? De cuando José y María y Jesús fueron a Jerusalén, cada año tenían que ir a la fiesta, y ya se regresaban José y María y no encontraban a Jesús. Jesús había quedado ahí dándoles unas explicaciones a los maestros de la alianza. Los maestros. Ajá. Sí, mensos, de veras, mensos. Pero bueno, aquí lo importante entonces es ver el mensaje teológico. Aquí lo vemos desde el versículo número 4 hasta el versículo número 15. Dice, mientras Simón gobernó, hubo tranquilidad en Judea. Pues, ¿por qué? Porque traía la palabra de Dios. Buscó el bien para su pueblo, que es lo que tenemos que hacer, siempre buscar el bien a los demás, al prójimo. Hoy en día tienes al Espíritu Santo dentro de tu cuerpo, tienes dones, hay que buscar el bien a los demás. La gente estuvo contenta todo el tiempo que duró su glorioso reinado. Entre otras glorias suyas, conquistó el puerto de Jope, abriendo una ruta a los países del mar. Esto ya lo estaba haciendo de una forma, pues, militar, ¿no? Sí. ¿Pero con la ayuda de quién? De nuestro Padre Dios. No crean que porque, él tomó un curso intensivo, ¿no? En el instituto Patrulla, ¿no? Militar, ¿no? Tomó cursos de artes marciales, de kung fu y de karate. Pues no. Era bélico porque nuestro Padre Dios lo estaba ayudando y apoyando. Extendió las fronteras de su patria e hizo dueño de todo el territorio. Hizo que muchos cautivos regresaran a sus patrias. Fíjense, sí, ya regresen a su patria, regresan aquí a Jerusalén. En este año, bueno, pues estamos en el 2022, pero en el año más o menos 1945 con 1946, la Organización Nacional de Naciones Unidas le otorgó a los judíos que regresaron otra vez a Jerusalén, a tomar posesión de su territorio. Fue una catástrofe. Hoy en día todavía hay problemas con los palestinos, ¿no? Porque dicen los palestinos, óiganme, ¿por qué les dan la tierra a estos condenados judíos, no? Ellos ni tienen tierra. Pues sí, pero ese es su territorio, ellos ahí son, ¿no? Y bueno, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, pues les otorgó que regresaran desde 1945-46 hasta la fecha. Tienen todo ese tiempo y todavía no construyen su templo, ¿eh? Y el templo, ¿se acuerdan de que nuestro Señor Jesucristo siempre, bueno, no más nuestro Señor Jesucristo les decía a los discípulos, y bueno, a la gente que estaba vendiendo afuera del templo, ¿verdad? Pues ya convirtieron mi casa en mercado, ¿verdad? Ya pusieron su lagunilla aquí afuera, ¿no? Su tianguis, ¿no? Mi casa es casa de oración. Y bueno, desafortunadamente los judíos siempre la riegan, ¿eh? No traen unas regaderas, peor que las cuadradas esas que ponen ustedes en el baño. No, sí, se hace así, porque ahorita es la modernidad, ¿no? Pero una regadera cuadrada, ¿no? Para que rieguen bien el agua, ¿no? Bueno, pues ahí los judíos siempre la andan regando.
Y bueno, no solamente esto, sino que nuestro Padre Dios pues siempre les decía a los judíos cuando ya habían destruido el templo, cuando lo construyó Salomón, que después fue destruido por los babilonios, ¿no? Y después que lo iban a construir, ya estaban construyendo todos ellos sus casitas, ¿no? sus callecitas, ¿no? Sus lugares y todo, y el templo, y ya estaba en nuestro Padre Dios, y el templo. Si no está como el comercial, y la Cherokee, papá, y la Cherokee, papá, ¿verdad? Sí, se les olvida lo más importante a los judíos. Y ahorita, ¿cuál fue lo más importante que no aceptaron? Pues a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Yo no tengo por qué meterme en esos asuntos, ya Dios sabrá qué hacer, pues es su pueblo, entonces son sus consentidos. De todas maneras los va a perdonar, los perdona. Si nos perdona a nosotros, que no somos sus hijos, ¿sí? Bueno, ahora ya somos sus hijos gracias a nuestro Señor Jesucristo, pero ¿tú crees que no nos va a perdonar? Pues claro que va a perdonar a su pueblo, ¿verdad? Bendito sea Abraham. Acuérdense que siempre dijo, al que bendiga a Abraham, lo lleno de bendiciones, pues bendito sea el Padre Abraham, el Padre excelso, el Padre de todas las naciones. No, sí, hay que ser listos, porque si no, nos carga el payaso, ¿eh? Bueno. Entonces, bueno, miren, vean aquí todos estos versículos en donde teológicamente el Señor nos está diciendo muchos datos, ¿no? En el número 8 dice, la gente cultivaba en paz sus campos, pues sí, la paz, estando con el Señor, todo nos va bien, la tierra producía sus cosechas, pues sí, los árboles de las llanuras daban sus frutos, los ancianos sentados en las plazas comentaban las propiedades que disfrutaban, mientras los jóvenes lucían sus gloriosos uniformes militares, ¿no? Como ahorita, ¿no? Ya hay hasta mujeres militares, ¿no? Sí, y vayan y vean ustedes en el Face, ¿verdad? Como hay muchas aplicaciones, ¿no? Que el ejército israelí, ¿no? Las muchachas ya traen pura M1, ¿no? Es un tipo de arma, ¿no? Es como una metralleta, ¿no? Sí, y son bélicas, ¿no? Muy guapas las muchachas, pero bien bélicas, ¿no? Sí, muy bonitas las muchachas y jovencitas, ¿no? Pero bien bélicas, ¿no? ¿Sí? Yo creo que el enemigo quiere matarle y dice, ay, no, mejor me enamoro de ella. Ah, sí, tienen doble arma, ¿verdad? Las muchachas, sí. ¿No que me ibas a matar? No, no, mejor me caso contigo. No, no, vamos a ser novios. No, no, ya no le hacen la guerra, ¿no? Bueno, eso diría la gente normal, ¿no? Pero la gente asesina le vale, mata a las muchachas, ¿no? Bueno, entonces miren cómo los ancianos sentados en las plazas. Oigan, los ancianos ya no están sentados en las plazas. Pues no que van a estar sentados en las plazas, ya se están muriendo con el COVID. Y otros están escondidos, encerrados, porque si no se contagian y se mueren. Y tienen cáncer, tienen diabetes, tienen artritis, tienen gastritis, tienen todo. Y titis, y titis, y titis, y titis, y titis. ¿Sí? Pero anteriormente se sentaban los ancianos en las plazas a leer el periódico, cuando no había celulares, a leer el periódico, a echarle arroz a las palomitas, ¿verdad? Sí, a platicar sus anécdotas, todos los ancianos, ¿verdad? Se juntaban, ¿no? Sí, ¿y qué platican los jóvenes en la actualidad? Pues, ay, que con qué muchacha andas, y que no, que yo, que la universidad, y que ya me he terminado la carrera, ¿no? Yo ya estoy trabajando de chef, no, yo ya soy un ingeniero, ¿no? Sí, yo soy un arquitecto, no, yo estoy estudiando para planacalles. Ah, bueno, pues sí, que vas a ser ingeniero planacalles. Ah, bueno, sí. Pero ya cuando están viejitos, ¿qué platican? ¿Qué enfermedad tienes? ¿Cómo te va con la próstata? ¿Qué onda con la diabetes? ¿Ya te pusiste las inyecciones de insulina? Y empiezan uno a platicar de pura... Y cuando son sus cumpleaños de los ancianitos, pues todo a la farmacia, ¿verdad? Ahí hacen su mesa de regalos en la farmacia, ¿no? Sí, no, pues es diferente las pláticas, ¿verdad? Bueno, pues en la actualidad, pues es todavía más diferente, ¿no? Porque ya hay celulares, ¿no? Pero aquí miren cómo dice que los ancianos sentados en las plazas comentaban la prosperidad que disfrutaban. Pues sí, gracias a quién? A nuestro Padre Dios. Simón procuró alimentos a las ciudades, ¿se dan cuenta? Primero los pobres. Ajá. Bueno, aquí Simón sí estaba primero los pobres, porque miren aquí, procuró alimentos a las ciudades y las dotó de medios de defensa. ¿Sí? Su fama llegó hasta los últimos rincones de la tierra, fíjense, su actitud. Entonces, el mejor ejemplo que le podemos dar a los demás para que hagan bien las cosas en nombre de Dios es el ejemplo. Pues sí, restableció la paz en el país de Israel, sintió una inmensa alegría, cada uno se sentaba a la sombra de su viña y de su higuera, no había nadie que les infundiera miedo. Pues no, porque están con el Señor, hay oración, cada uno se sentaba a la sombra. Desaparecieron del país los agresores, y en aquel tiempo fueron derrotados los reyes enemigos.
protegió a los oprimidos de su pueblo y exterminó a los impios y malvados. Cumplió fielmente la ley. Cumplió fielmente la ley. Dije impios, no limpios, ¿eh? Sí, porque si no después me reclaman. ¿Por qué dijiste limpios si son impios? Ahí dice impios. Pero aquí cumplen fielmente la ley. Pues sí, porque eso es lo que debemos de hacer, cumplir. Pero pues si ni sabes la ley, ni la conoces. Sí, dices tú, yo no voy a la iglesia desde que hice mi primera comunión. Los católicos, ¿no? Desde que hice mi primera... ¿A qué edad hiciste primero? A los 7 años. Y no. Y nunca leen, nunca estudian, nada. Si les tocó un buen pastor, un buen líder espiritual, pues a todo dar, ¿no? Pero si les tocó un barbaján, que nada más aprovecha de ustedes, aguas. Tengan mucho cuidado, ¿eh? No confíen. Maldito que confíe en el hombre, o sea, maldito el que confíe en el pastor, en el presbítero, en el sacerdote, y bendito el que confíe en Dios, ¿eh? Sí, no, hay que tener mucho cuidado. Bueno, y ya después nos sigue diciendo muchas cosas históricas, ¿no? El decreto en honor a Simón, ¿verdad? En donde pues lo confirman como sacerdote, como jefe militar, como gobernante. ¿Sí? Miren, vamos a leer el capítulo número 15. A ver qué nos dice el capítulo número 15. Dice, Antíoco, hijo del rey Demetrio, envió desde su lugar de la costa una carta a Simón, sumo sacerdote y gobernador de los judíos, y a toda la nación. La carta decía, ahí viene la información de la carta, el rey Antíoco saluda a su sumo sacerdote y gobernador Simón, y a la nación judía. Gente malvada se ha apoderado del reino de mis antepasados, pero yo estoy decidido a recuperarlo para restablecerlo como era antiguamente. Con este fin he reclutado un considerable número de soldados y he preparado naves de guerra. Tengo intención de embarcar en mi país para castigar a los que arruinaron nuestra patria y destruyeron muchas ciudades de mi reino. Ahora pues yo te confirmo todas las excepciones y todos los demás privilegios que los reyes mis predecesores te concedieron. Te permito acuñar moneda propia para que circule legalmente en el país. Jerusalén y el templo serán libres. Todas las armas que has conseguido y las fortalezas que has construido y que están a tu poder seguirán siendo tuyas. Desde ahora y para siempre quedan canceladas todas las deudas que tengas con el tesoro real y las que pueda tener en el futuro. Cuando haya conquistado mi reino, te concederé grandes honores a ti y a tu pueblo y al templo, de manera que ustedes sean famosos en toda la tierra. En el año 174, Antíoco llegó a su patria y a todas las tropas se le unieron, de manera que muy pocos se quedaron con Trifón. Antíoco lo persiguió y Trifón tuvo que refugiarse en el puerto de Dor. Al ver que las tropas lo habían abandonado, Trifón se dio cuenta de que su situación era muy grave. Antíoco acampó frente a Dor con 120,000 soldados de infantería y 8,000 de caballería. Cercó con sus tropas la ciudad mientras que las naves la atacaban por mar. Sitió pues la ciudad por tierra y por mar, no dejando que nadie entrara ni saliera. Entre tanto, Numenio y sus compañeros regresaron de Roma, trayendo cartas dirigidas a los diversos reyes y países, las cuales decían lo siguiente: Lucio, cónsul de los romanos, saluda al rey Ptolomeo. El sumo sacerdote Simón y el pueblo judío, nuestros amigos y aliados, nos han enviado una delegación para renovar nuestra antigua amistad y alianza. Trajeron un esquivo de oro que pesa 436 kilos. En consecuencia, hemos decidido escribir a los diversos reyes y países para pedirles que no acusen ningún mal a los judíos, ni les hagan la guerra a ellos, a sus ciudades o al país, ni se alíen con sus enemigos. Decidimos aceptar el escudo que nos trajeron. Si algunos malvados han escapado del país de los judíos y han llegado a ustedes, entréguenselos al sumo sacerdote Simón para que los castigue según la ley de los judíos. Igual carta escribió al rey Demetrio, a Atalo, a Ariate, a Arsaces y a todos los países, a Samsame, Esparta, Delos, Midos, Silción, Caria, Samos, Panfilia, Licia, Alicarnaso, Rodas, Facelis, Cos, Side, Arbat, Gortina, Nido, Chipre y Cirene. Al sumo sacerdote Simón le enviaron una copia. El rey Antíoco acampó en los suburbios de Dor y la mantuvo bajo continuos ataques, construyó máquinas de guerra y cercó a Trifón para impedir que nadie pudiera entrar y salir.
Simón le envió a Antíoco 2000 soldados escogidos para que lo ayudaran y también plata, oro y armamento, pero Antíoco no quiso aceptarlos, sino que anuló todos los convenios que había hecho anteriormente con Simón y rompió con él. Envió a Antenobio, del grupo de amigos del rey, a conferenciar con Simón. Lo envió con este mensaje: ustedes se han apoderado de Jope y de Geser y de la ciudadela Jerusalén, ciudades de mi reino. Han destruido los territorios, han causado grandes males en el país y se han adueñado de muchos lugares de mi reino. Así que devuélvanme ahora las ciudades que han ocupado y entreguen los impuestos que han cobrado en los lugares que están fuera del territorio de Judea. Si no, paguen por ellos 16.500 kilos de plata y otro tanto como compensación por las destrucciones que causaron y por los impuestos de estas ciudades. Si no lo hacen, les declararé la guerra a ustedes. Antenobio, amigo del rey, fue a Jerusalén y después de ver maravillado el resplandor de Simón, su vajilla de oro y plata y toda su riqueza, comunicó a Simón el mensaje del rey. Simón respondió: nosotros no hemos ocupado territorio ajeno, ni nos hemos apoderado de cosas ajenas, sino de la herencia que nos dejaron nuestros antepasados, de la que en algún tiempo se habían apoderado injustamente nuestros enemigos. Nosotros aprovechamos la oportunidad para recuperar la herencia de nuestros antepasados. En cuanto a Jope y Geser, que usted reclama, esas ciudades hacían muchos males a nuestro pueblo y a nuestro país. Por ellas les ofrecemos 3.300 kilos de plata. Antenobio no respondió la palabra, regresó enojado a donde estaba el rey y lo informó de la respuesta de Simón, de su esplendor y en una palabra de todo lo que había visto. El rey se puso terriblemente furioso. Entre tanto, Trifón se embarcó en una nave y huyó a Ortosia. Entonces el rey nombró a Sendebeo general en jefe de la región de la costa y le dio tropas de infantería y caballería, con órdenes de tomar posiciones frente a Judea, de reconstruir Cedrón y de fortificar las puertas y de hacer la guerra al pueblo judío. Mientras tanto el rey perseguía a Trifón. Sendebeo llegó a Jamnia y comenzó a provocar al pueblo judío a hacer incursiones en Judea y a tomar prisioneros y matar a muchos. Reconstruyó Cedrón y estacionó allí caballería y otras tropas para que hicieran salidas y patrullaran por los caminos de Judea como el rey le había ordenado. Capítulo número 16. Juan fue de Geser a avisar a su padre Simón de lo que estaba haciendo Sendebeo. Simón llamó a sus dos hijos mayores, Judas y Juan, y les dijo: mis hermanos y yo y toda la familia de mi padre hemos luchado contra los enemigos de Israel desde nuestra juventud hasta el día de hoy, y en muchas ocasiones hemos logrado la liberación de Israel. Yo ahora ya soy viejo, pero por la misericordia divina ustedes están en el vigor de su edad. Tomen mi lugar y el de mi hermano, y salgan a luchar por nuestra patria. Que Dios los ayude. Simón escogió en el país 20.000 guerreros de infantería y de caballería, que salieron a enfrentarse con Sendebeo, después de pasar la noche en Modín. Se levantaron temprano y se dirigieron a la llanura. Ahí salió al encuentro un enorme ejército de infantería y caballería. Un torrente separaba los dos ejércitos. Juan y su ejército tomaron posiciones frente a sus enemigos, pero al ver que sus soldados tenían miedo de cruzar el torrente, Juan pasó primero. Al verlo, sus hombres lo siguieron. Como la caballería enemiga era muy numerosa, Juan dividió la infantería en dos alas y puso la caballería en medio de ellas. Tocaron las trompetas y Sendebeo y su ejército fueron derrotados. Tuvieron muchas bajas y los que quedaron en vida huyeron a la fortaleza. En esta acción fue herido Judas, el hermano de Juan. Juan persiguió a los que huyeron y llegó hasta Cedrón, lugar de Sendebeo había reconstruido. Los enemigos se refugiaron también en las torres que había en los campos de Osoto, pero Juan encendió la ciudad, murieron unos 2.000 enemigos, y Juan regresó sano y salvo a Judea. Ptolomeo, hijo de Abud, había sido nombrado jefe militar de la llanura de Jericó. Tenía una gran cantidad de oro y plata, pues era yerno de sumo sacerdote, pero se llenó de ambición y quiso adueñarse del país. Entonces tramó traicionar a Simón y a sus hijos para eliminarlos. Simón estaba haciendo
una visita de inspección por las ciudades del país para atender a las necesidades de aquellas, y llegó a Jericó en compañía de sus hijos Matatías y Judas en el 10º mes, el mes de Sabat del año 177. El hijo de Abud lo recibió hipócritamente en la pequeña fortaleza llamada Doc, que él había construido, y ahí les ofreció un gran banquete, pero tenía ahí gente escondida. Y cuando Simón y sus hijos habían bebido bastante, Ptolomeo y sus amigos empuñaron las armas y se precipitaron en la sala del banquete, atacaron a Simón y lo mataron, a él y a sus 2 hijos y a algunos de sus criados. Fue un terrible crimen en el que Ptolomeo pagó el bien con el mal. Ptolomeo escribió un informe y se lo envió al rey, pidiéndole que le enviara tropas para que le apoyaran y que le dieran autoridad sobre las ciudades y sobre todo el país. Envió también otros hombres de Geser para que mataran a Juan. Mandó asimismo cartas a los jefes del ejército pidiéndoles que se unieran a él, prometiéndoles oro, plata y otros regalos. A otros los envió a apoderarse de Jerusalén, de la colina del templo. Sin embargo, alguien se adelantó corriendo a Geser y contó a Juan que su padre y sus hermanos habían muerto, y que Ptolomeo había enviado gente a matarlo también a él. Al oír esto, Juan se puso fuera de sí, y agarrando a los hombres que habían venido a matarlo, los mató, pues descubrió el plan que ellos tenían de asesinarlo. El resto de la historia de Juan, donde se habla de sus guerras y de las hazañas que realizó y de cómo reconstruyó las murallas y las otras cosas que hizo, está escrito en los anales de su pontificado desde el día en que sucedió a su padre en el cargo de sumo sacerdote. Esta es palabra de Dios. Bueno, pues hemos acabado de escuchar la historia de la vida de los macabeos. Mueren los macabeos. Muere primero, lo vimos que muere Juan, uno de los macabeos, hijos de Matatías, y que después, pues, cuando Matatías muere, pues queda Judas Macabeo como líder, después queda Jonathan y después queda Simón. Y entonces, pues vemos que todas estas hazañas que nos refiere la historia, todo lo hicieron a favor de la nación de Israel. Todo lo hicieron para darle tranquilidad, paz al pueblo. Entonces, aquí muy claramente nos damos cuenta que dar la vida, principalmente para proteger la ley de Dios, el templo y el pueblo de Dios. No creo que muchos hagamos eso, ¿no? Dar la vida por nuestra fe, ¿sí? Muchos murieron en la época de nuestro Señor Jesucristo, muchos murieron, muchos mártires, muchos cristianos fueron quemados, fueron asesinados con ayuda de San Pablo. ¿San Pablo? Sí, San Pablo, porque los andaba persiguiendo. Él no los mataba, pero andaba de mendigo chismoso. Ah, sí, pero es San Pablo. Bueno, pues ya lo perdonó Dios, sí, pues a todos nos perdona Dios, ¿verdad? Y pues por la fe de nuestro Señor Jesucristo, pues eran asesinados. Y bueno, pues aquí este libro de los Macabeos nos habla de Judas Macabeo, de Jonathan y Simón, y después nos habla de otro hijo de Matatías, Juan, ¿sí? Y bueno, los más importantes que se mencionan, pues es Judas Macabeo, Jonathan y Simón, y que dieron la vida para restablecer el reino de Israel, por decirlo así, ¿no? Y se dan cuenta cómo mueren estos macabeos de una manera, primero vemos que Judas Macabeo pues se siente que es muy valiente y dice, no, pues cómo voy a huir ante tanto ejército del enemigo, van a decir que soy un cobarde, ¿verdad? En vez de que se hubiera hecho oración y le hubiera dicho al Señor como siempre, ¿verdad? Señor, ayúdame para acabar con esto y que me vaya bien en mi empresa bélica que estoy disponiendo. No, se le fue la onda, ¿no? Pues lo mataron, ¿verdad? Y después Jonathan, pues es asesinado porque le cree, ¿verdad?, al rey, que hipócritamente le dice, no, mira, ya somos amigos, ya, no, ¿para qué traes tanta gente? 40,000 soldados.
Nada más se quedó con 3,000, ¿no? Y 2,000 afuera y 1,000 lo acompañaron y que le dan cranky, ¿no? Que cierran la ciudad y lo matan. Bueno, no lo mataron luego, ¿no? Pero pues ahí después le dieron cranky, ¿no? Se lo cargó el payaso también. Maldito el que confía en el hombre. Pues sí. Y bendito el que confía en Dios. Y después aquí Simón, pues nos damos cuenta que le pasa lo mismo, ¿no? Sí. Ptolomeo, hijo de David, había sido nombrado jefe militar de la llanura de Jericó, tenía una gran cantidad de oro y plata. Pues era yerno del sumo sacerdote, pero se llenó de ambición y quiso adueñarse del país. Entonces tramó traicionar a Simón, fíjense nada más, y a sus hijos para eliminarlos. Simón estaba haciendo una visita de inspección para las ciudades del país, dice aquí. El hijo de Abú lo recibió hipócritamente en la pequeña fortaleza llamada Adok, que él había construido, y ahí les ofreció un gran banquete y los empedó, ¿eh? Los emborrachó. Y ya que estaban bien pasados de copas, pues pácatelas. Yo pensé que nada más los mexicanos éramos traicioneros. Pues no, ya me di cuenta que no. Parece que sí hay otros pueblos que la traición es parte de su danza, ¿eh? Lo importante teológicamente es que nosotros no debemos de confiarnos en las cosas mundanas y terrenales. Al único que debemos de confiarnos es nuestro Padre Dios, y lo vimos en muchas hazañas de estos señores macabeos, ¿no? Que defendieron al pueblo. Que siempre hay que dar la vida por los demás, así como nuestro Señor Jesucristo dio la vida por nosotros. Sí, tenía que morir para enviarnos al Paráclito. No, no es una grosería. No, es Paráclito, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Sí, si ya nos está diciendo groserías este señor, no. Tenía que morir nuestro Señor Jesucristo para que nos enviara el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo tenemos nosotros. ¿Ustedes creen que ahorita estamos leyendo esto y entendiendo esto porque somos muy inteligentes? ¿O estamos muy letrados, muy estudiosos? Ay, sí, algunos dirán, yo fui a la universidad. Yo le fui a la prepa abierta. Yo vi a la boca cerrada. No, pues es porque Dios está con nosotros y nos está haciendo entender esta sabiduría. Entonces, pues miren, muy importante todos los mensajes que nos propone esta literatura, y principalmente es el amor a Dios. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos cómo aquí los macabeos dieron la vida a ellos por su pueblo. Dieron la vida a ellos por la ley de Dios. Dieron la vida a ellos por el templo. Dieron la vida a ellos para que hubiese paz, amor y tranquilidad con los demás. Pues hagamos lo mismo en lo que nosotros podamos, ¿sí? Porque nosotros no vamos a hacer la guerra, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces espero que esto te haya despertado un interés para que los dones del Espíritu Santo que tenemos los pongamos a trabajar. Que Dios te bendiga.